Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en esta hermosa mañana del Señor. Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Yo les invito a que esta media hora usted nos acompañe a estudiar la única regla de fe y de conducta, la inerrante e infalible Palabra de Dios. Este que les habla es el pastor Brasni López de la Iglesia 1 Reformada UPC en el pueblo de Arroyo. Y como siempre estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Saludos, Dios les bendiga a todos. Ahora bien, en esta mañana vamos a estar tocando lo que es el tema de la adoración en el servicio. Hemos visto en estos últimos siglos, ¿verdad?, con el modernismo y el posmodernismo, que vamos a diferentes iglesias y tienen diferentes maneras de adorar. Pero tiene que haber algo que regule la adoración. Tiene que haber algo que nos diga a nosotros cómo debemos adorar al único Dios verdadero. Porque no es posible que hayan distintas maneras de adorar. No es posible. Muchos dirán, no, eso se lo dejó Dios, lo dejó abierto a la merced del hombre, para que el hombre, según así entienda, adore a Dios. Pues yo les digo que eso es incorrecto. Tenemos una regla de fe y de conducta. Tenemos la palabra de Dios que nos dice a nosotros cómo adorar a Él. Y nos unimos a las palabras de John Calvino, donde decía que si ¿verdad?, partiendo de la caída del hombre, de la depravación total del hombre, él dice que es imposible que Dios le haya dejado al hombre la libertad de adorarle como le plazca. Al contrario, si Dios nos dejó a nosotros pecadores imperfectos la libertad de adorarle, lo vamos a hacer mal. Por lo tanto, la palabra de Dios es la guía, Él es el estandarte. Él nos revela cómo debemos adorar al único Dios verdadero. Y en esta mañana, si me quieren acompañar, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6, versos del 3 al 4. Y la palabra de Dios, del 2 al 4. La palabra de Dios dice así: por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí? Vemos una visión de Isaías, cómo adoraban al Dios verdadero, cómo estos ángeles se referían a Dios. Y si leíste conmigo estas palabras o escuchaste, podemos entender que hay una reverencia. Podemos entender que ellos están adorando a Jehová, al Dios Santo. Ellos están adorando de manera ordenada. Y muchos dirán, pero esto no tiene que ver con la iglesia. Bueno, la iglesia en sí, en la adoración, tiene que ser como una pizca, un pedazo de lo que va a ocurrir en la eternidad, en el cielo, donde vamos a adorar a Dios por toda la eternidad, y la tierra nueva y el cielo nuevo. Así que aquí vemos cómo la santidad de Dios lleva a estos seres celestiales a adorarle, y fíjense en cómo Isaías reacciona ante esta visión. Dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de los pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí vemos la reacción de Isaías ante la santidad de Dios. Es una reacción reverente, una reacción de humillación y una reacción en la cual él se da cuenta de la posición de pecador de él. Él dice: ay de mí, que soy pecador, no merezco ni tan siquiera ver esta visión, porque soy impuro y vivo entre una sociedad impura. O sea que la reacción ante la adoración siempre tiene que ser de humillación, reverente. Y esto tiene que ser reflejado inclusive en la iglesia domingo tras domingo, donde nosotros tenemos que venir con un corazón preparado para adorar a Dios y humillarnos ante el Dios tres veces santo. En toda la Biblia, cuando vemos que hay un hombre que se topa con la santidad de Dios, la única manera en que reacciona es humillándose. Unos se tiran al piso, otros miran hacia el suelo, pero ninguno se para así con cabeza y frente en alto como quien enfrenta a Dios o como quien se merece adorar a Dios. No, en toda la Biblia vemos que todos los hombres que se topan con la santidad de Dios son reverentes y tienen un corazón humillados porque entienden la santidad de nuestro Dios. Hay algo que es muy importante que nosotros debemos saber y entender, y es partiendo de la depravación del hombre. La Escritura muy bien establece que todo lo que sale de nuestro corazón, ¿verdad? Es lo perverso, lo malvado. Eso nada más nos debe hacer pensar a nosotros que la adoración por nuestro pecado está contaminada. Eso nos lleva a nosotros, ¿verdad?, a pensar que no puede ser que Dios haya dejado a nuestro querer, ¿verdad?, a adorar a Dios como nosotros queramos, porque no vamos a saber cómo adorar a Dios. Tiene que ser Dios mismo quien establezca en su palabra cómo Él quiere que le adoren. Porque si Él me da la opción a mí a escoger, yo lo voy a hacer mal, porque yo soy pecador. Entonces yo no puedo adorar a un Dios perfecto, a menos que Él me diga cómo debe hacerlo. Obviamente, ¿verdad?, en estos tiempos modernos, yo lo comparo mucho con lo que es un negocio. Si tú vas a establecer un negocio y tú quieres hacer que la gente llegue a la tienda y compre lo que tú le estás vendiendo. La iglesia ha hecho lo mismo en cuanto a la adoración. Ha querido agradar a los hombres pecadores, malvados, transgresores de la ley de Dios. Ha querido agradarlos a ellos como adorar a Dios. Ellos buscan satisfacer al hombre en vez de satisfacer a Dios en cuanto a la adoración. Por esta razón que se ha desviado mucho lo que es realmente lo que es adorar a Dios tres veces santo, que el profeta Isaías tuvo que humillarse delante de Dios y clamar y decir: ay de mí que soy de labios inmundos, y no solo yo, sino y en medio de un pueblo, ¿verdad?, de labios inmundos. Hay que humillarse y hay que ver lo que Dios establece en su palabra, de lo que realmente es la adoración a Él. Porque Dios nos manda, ¿verdad?, que ese es a lo que Dios ha llamado al hombre, a adorar a ese Dios trino verdadero por toda la eternidad. Yo les invito a que usted vea su Biblia. En el Antiguo Testamento, en la manera en que el pueblo de Dios adoraba, no era a la libertad del pueblo de Israel. Si usted se fija, una de las cosas más detalladas que hay en el Antiguo Testamento es la adoración a Dios. Dios le da exactamente al pueblo de Israel cómo se le debe adorar a Él, cómo se le debe acercar a Él, cómo se le debe hablar a Él. Muchos dirán: pero eso es el Antiguo Testamento. Escúcheme, nosotros tenemos un Dios, un solo Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Usted no puede separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Eso es un gran error. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El mismo Dios que ordenó cómo adorarle en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que nos dice cómo adorarle en el Nuevo Testamento por medio de Cristo Jesús.
No se le puede separar una cosa de la otra. El pueblo de Israel se puede decir con mucha certeza que es la iglesia del Antiguo Testamento. Y sabemos que en el Nuevo Testamento todo aquel que es redimido por la sangre de Cristo Jesús es la nueva Israel, la nueva Jerusalén, es la iglesia de Dios. Por lo tanto, se le adora según su palabra, nos estipula que debemos de adorar. Porque así Dios lo ha determinado. Ahora, muchas personas o muchas iglesias dedican su tiempo a estudiar muchas cosas, pero al parecer no han tomado el tiempo para estudiar si estamos adorando bien a Dios, al Dios. O sea, muchos han tenido la idea de que Dios es un Dios informal, perdón, y así se ve reflejada la adoración en la iglesia como si estuviéramos adorando a un Dios informal. Entonces llegan a la iglesia de manera informal, obviamente de manera irreverente, que es un pecado acercarse a Dios de manera irreverente, para allí entretenerse, a ver qué es lo que sale hoy de aquí, a ver qué es lo que cómo me motivan hoy en la iglesia. Como si Dios fuera el pana de toda la vida. De hecho, ni eso, porque el que va a mi casa tiene que seguir lo que yo... Exacto, es un buen punto. Lo que ya está establecido en mi casa. O sea, la persona no llega a mi casa a hacer lo que le venga en gana a mi casa. Tiene que mirar y ver qué es lo que yo he establecido en mi casa para entonces él decir, espérate, a Jonathan no le gusta esto, dame... ¿Ve? Y lo mismo pasa con Dios. Y sobre todo, mucho más. Nosotros no vamos a la casa del Señor a adorar como a mí me vengan gana. Así es. Y aquí vemos que Dios no es un Dios. No, mira, la palabra dice Dios. Dios es celoso. Dios no es nuestro amigo de toda la vida, de pana. Dios es Dios. Y hay que acercarse a Él con reverencia, con temor y con hermosura. De otra manera no podemos acercar a Él. ¿Cómo yo me voy a acercar a un Dios de la manera en que a mí se me pegue la gana? De manera informal, cuando sabemos que es un Dios formal, un Dios de orden, un Dios que es amor y fuego consumidor. Cuando usted se cría en una casa, vamos a poner que se cría en una casa donde las directrices están bien regidas, bien marcadas, las reglas están bien marcadas, la crianza ha sido bien activa en la vida de los niños, y hay un respeto para la mamá y para el papá. Usted no se va a acercar jamás en la vida a su papá, al padre que lo crió, ¿verdad?, con mucha firmeza, hablándole de manera como si estuviera hablando con alguien de la calle. Y ni a alguien de la calle se le habla tirado, pero ustedes ven a hablar tirado a su papá. No, porque él es autoridad, él es la ley, hay un respeto que el hijo debe demostrar, verás, al papá dentro del hogar y dentro de la crianza. Cuánto más reverencia nos debemos mostrar a Dios, que es el Dios celestial, el Dios perfecto. Entonces, como dije antes, no han tomado el tiempo para realmente estudiar algo serio que deberían hacer, detenerse y estudiar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios en la adoración, si realmente estamos invirtiendo el tiempo en cómo nos acercamos a este Dios perfecto, a este Dios reverente, a este Dios celoso. Lo estamos haciendo de la manera que Él ha prescrito en las Escrituras, o lo estamos haciendo para agradar a los hombres. Porque una de las cosas por la cual la adoración no está dirigida es para agradar al hombre. La adoración cada domingo no es para el entretenimiento de las personas. La adoración cada domingo es para adorar a Dios, exaltar el nombre de Cristo Jesús y beneficiarse de eso. Beneficiarse de la palabra de Dios, de la predicación, de la oración, de los sacramentos. Pero jamás en la vida el servicio al Dios verdadero va dirigido a los hombres. Va dirigido solamente, exclusivamente para adorar a Dios.
Y hacer lo contrario va en contra de la revelación de Él. Ahí, para añadir, pastor, para 1534, ¿verdad? Donde la iglesia reformada estaba levantada proclamando la verdad del evangelio, y sobre todo todas estas cosas que se estaban definiendo, ¿verdad? Y una de ellas era lo que era el culto público, servicio público, que era la reunión de los santos de la iglesia, y ellos empezaron a definir realmente cómo era que se debía adorar a Dios. Y uno de esos grandes reformadores, ¿verdad?, dice: el fin o diseño de este mandamiento es que el verdadero Dios sea adorado de una forma apropiada, que sea agradable a Él, y no con una adoración que se base en la imaginación e invención del hombre. Que el culto a Dios así prescrito sea perseverado, puro e incorrupto. ¿Verdad? Y eso, obviamente, partimos de que nuestra naturaleza caída no nos va a permitir a nosotros adorar a Dios como Él quiere, sino que la Escritura que establece muy bien, con orden, como muy bien Pablo dice en una de sus cartas, que Dios, siendo un Dios de orden, ¿verdad?, Él pide y exige en la carta de Corintios que se hagan las cosas con orden, que se le dé reverencia a Dios. Si se va a cantar, que se cante cánticos que adoren a nuestro Dios, que se predique el evangelio, el verdadero evangelio, que la palabra sea bien trazada, que la iglesia escuche en todo el servicio esa palabra que es dirigida a Dios, que se lea la escritura, todas esas cosas, ¿verdad?, los elementos de lo que es el servicio al único Dios verdadero. Y no es algo que vamos a buscar. Yo voy a la iglesia y a buscar a ver cómo me siento. No, yo voy a la iglesia usando mi razón, que a quien yo voy a adorar es a Dios, y yo tengo que ir preparado a humillarme, porque yo delante de Dios soy nada, soy un pecador redimido por su gracia. No soy alguien que como quien tengo autoridad o como quien tengo el derecho de exigirle a Dios ciertas cosas, no sé qué, sino todo lo contrario, que ese Dios que me salvó es el mismo Dios que puede, ¿verdad?, es el mismo Dios que va a condenar a los hombres a la destrucción eterna, porque Él es santo. Amén. Y Él es el único que merece la adoración. La adoración es solamente a Dios y no a los hombres. Y esto se ha perdido en el transcurso de los tiempos. Hoy usted entra a una iglesia y usted parece que está entrando a un concierto en algún coliseo, con luces, con humo, 5 personas cantando de frente a la iglesia, y al parecer parece también como una competencia de moda. Pues usted ve, todos están ahí en la última tendencia de la moda, como si fueran artistas. Y eso realmente no es lo que es la adoración al Dios verdadero. La adoración al Dios verdadero no es que lo miren a usted, no es que la gente se sienta bien, al contrario, que la gente se sienta humillado delante del Dios verdadero, que la gente vaya a la iglesia y pueda de alguna manera percibir, aunque sea una pizca, de la santidad de Dios. Eso no es un club social. La adoración va centrada en Dios, va centrada en el único mediador entre Dios y el hombre, que quien es Jesucristo. Esa es nuestra exaltación. Ahí es que tiene que estar nuestro galardón, es en Cristo Jesús, y nadie más. Cuando hay una iglesia que no se centra en esto, usted se va a dar cuenta. Porque muchos dicen, no, aquí la palabra de Dios, esta iglesia está llena de la palabra de Dios. Esta iglesia sigue a pie de la letra la Escritura. Y sin embargo, no hay ninguna lectura bíblica en el servicio. Cierto. Sin embargo, inclusive la predicación no va dirigida a predicarte a Cristo crucificado, sino va dirigido a ti.
Va dirigido a que te sientas bien, a que tú eres un campeón, a que tienes que perdonar. No porque Dios te pide que perdones, sino para que tú te libres tú de tu yugo por no perdonar. Y sucesivamente, predicación dirigida a que el hombre sea exaltado y no Cristo. Eso no son adoraciones que le agradan a Dios. La adoración que le agrada a Dios es una iglesia que tiene la lectura bíblica. Una iglesia que tiene la predicación expositiva, en donde desmenuzan los versos, en donde se predica a Cristo en cada momento, en donde te dicen cómo aplicar la gracia de Dios en tu vida, en donde te llaman al arrepentimiento. Eso es una adoración a Dios. Pero ¿qué vemos hoy? Vemos todo lo contrario. Vemos todo lo contrario. La gente sale de la iglesia y no sabe ni tan siquiera cómo interpretar el texto que fue predicado, porque obviamente no se le enseñó desde el púlpito. Ahora, tenemos también otra confusión bien grande en estos tiempos, y es la segregación de los niños fuera de nuestro servicio. He visto iglesias que en algún momento del servicio paran el servicio y llaman a los niños hacia adelante. Y entonces leen el hermoso texto de la palabra de Dios que dice: dejen los niños venir a mí. Oran por los niños, sin embargo los despiden del servicio. Pero no me estás leyendo que dejen que los niños vengan a mí y le estás despidiendo del servicio. Cuando la única manera en que el niño pueda aprender cómo adorar a su Dios, cómo adorar al Dios de sus padres, es mirando precisamente a sus padres. Y adicional de que lo estamos exponiendo a la exposición de la palabra, lo estamos exponiendo a la vida de la adoración domingo tras domingo. ¿Cómo es que vamos a excluir a nuestros niños de adorar como se debe adorar? De hecho, Dios nos dejó a la disposición del hombre, ¿verdad? La decisión del hombre de cómo debía sacrificar un animal en el Antiguo Testamento para rendir, ¿verdad?, servicio a Dios, sino que tenía que seguir al pie de la letra lo que Dios había establecido de cómo se debía sacrificar el animal. Igual a Noé le dio las especificaciones de cómo debería construir el arca. También el arca del pacto tenía que ser construido de acuerdo a lo que Dios había establecido. Todo en la Escritura, en cuanto a la adoración a Dios, Dios lo establece bien claro. Todo lo que Dios exigía de su pueblo y cómo debía de hacerlo, era establecido por Él. No era que el pueblo de Israel era tan inteligente y tan sabio que sabía cómo adorar a Dios y cómo hacer las cosas. No, era Dios quien le decía al pueblo de Israel de cómo debía de hacer las cosas para así darle servicio y culto al Dios verdadero. Igual que Elías, cuando hace el holocausto frente a los profetas de Baal, Dios muy bien le dice a Elías cómo iba a hacer el holocausto y qué cosas él iba a hacer. Y así mismo hizo Elías, y entonces descendió fuego del cielo, ¿verdad?, como ha establecido la Escritura. Y podemos ver todas las cosas de cómo Dios le ha dado órdenes y ha estipulado las cosas a sus siervos y a sus profetas, apóstoles. No se ha dejado a la imaginación del hombre de cómo debería de adorar a Dios, sino que Dios claramente todo lo ha establecido. Habíamos estado, antes de que Jonathan trajera su comentario, habíamos hablado de los niños, cómo están siendo excluidos de la adoración, cuando inclusive Pablo en sus cartas podemos inferir que nunca los excluyó del servicio, sino que los contó como parte de la iglesia. Efesios 6:1, donde le da instrucción a los padres, a los hijos y a los padres, ¿verdad?, de cómo relacionarse entre ellos, cómo disciplinarlos. O sea, estaban contados ellos dentro de la iglesia. El mismo Cristo dijo dejad que vengan a mí, no se lo impida. Y sin embargo los sacamos de la exposición de la palabra de Dios. Otra cosa es la música. La música ha estado tan centrada en estos últimos siglos al hombre.
Ha estado tan centrada en arrebatarle a Satanás, en quitarle, en millones de cosas que se inventa el hombre. Cuando la adoración debe ser también centrada en Dios, que tenga una teología, donde la gente pueda aprender inclusive acerca del carácter de Dios por medio de los himnos. Pero no, está centrado en Dios, que si levanto mis manos, todas esas cosas que realmente no hablan del carácter de Dios, que realmente no representan el pecado en nuestras vidas y lo grande que es nuestro Salvador, sino que se van para la motivación de quién, del hombre. Al fin y al cabo, ¿qué concluimos? Que hoy día la adoración está centrada en el hombre y no en Dios. O sea, sí. Y mi llamado es a que nos está escuchando, si es pastor, si es líder de su iglesia, o si va a alguna iglesia, exija de que la adoración cambie, que la adoración se reforme, que la adoración vaya dirigida a Cristo Jesús y a más nadie. Y si usted no ha puesto la fe en Cristo Jesús, déjeme decirle que ni haciéndolo bien ni haciéndolo mal puede adorar a Dios, porque su pecado no le permite acercarse a Dios. Usted es enemigo de Dios. Por lo tanto, por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario, para vivir la vida que usted y yo no podemos vivir y pagar la deuda que usted y yo no podemos pagar en la cruz del Calvario. Así que yo le pido al Espíritu Santo que toque su corazón, que usted pueda poner la fe en Cristo Jesús, que pueda creer en la vida y el sacrificio y la resurrección de Cristo Jesús para la salvación de su vida y para la restauración de su vida. Es Cristo Jesús el único que puede transformar y darnos salvación, perdón y vida eterna. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor Todopoderoso, gracias por esta mañana, mi Dios. Te pedimos que tú seas tocando corazones, aquellos corazones que aún no han puesto la fe en ti, que tú los traigas a tus pies humillados, suplicando tu perdón. Bendice a las iglesias que hoy están adorándote, que tú les permitas tener una reforma y que puedan mirarte a ti y tenerte a ti como centro de toda adoración. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues yo les digo que eso es incorrecto. Tenemos una regla de fe y de conducta. Tenemos la palabra de Dios que nos dice a nosotros cómo adorar a Él. Y nos unimos a las palabras de John Calvino, donde decía que si, partiendo de la caída del hombre, de la depravación total del hombre, él dice que es imposible que Dios le haya dejado al hombre la libertad de adorarle como le plazca. Al contrario, si Dios nos dejó a nosotros pecadores imperfectos la libertad de adorarle, lo vamos a hacer mal. Por lo tanto, la palabra de Dios es la guía. Él es el estandarte. Él nos revela cómo debemos adorar al único Dios verdadero. Y en esta mañana, si me quieren acompañar, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6, versos del 3 al 4. Y la palabra de Dios, del 2 al 4. La palabra de Dios dice así: por encima de él había serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena. Posmodernismo, que vamos a diferentes iglesias y tienen diferentes maneras de adorar, pero tiene que haber algo que regule la adoración. Tiene que haber algo que nos diga a nosotros cómo debemos adorar al único Dios verdadero. Porque no es posible que hayan distintas maneras de adorar. No es posible. Muchos dirán: no, eso se lo dejó Dios, lo dejó abierto a la merced del hombre, para que el hombre, según así entienda, adore a Dios. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan en esta hermosa mañana del Señor.
Este es su programa Sola Escritura, la voz de la Reforma Protestante de la región. Yo les invito a que esta media hora usted nos acompañe a estudiar la única regla de fe y de conducta, la inerrante e infalible Palabra de Dios. Este que les habla es el pastor Brasny López de la Iglesia 1 Reformada UPC en el pueblo de Arroyo. Y como siempre estoy acompañado del anciano Jonathan Layana. Saludos, Dios les bendiga a todos. Ahora bien, en esta mañana vamos a estar tocando lo que es el tema de la adoración en el servicio. Hemos visto en estos últimos siglos, ¿verdad?, con el modernismo de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey y Jehová de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí? Vemos una visión de Isaías, cómo adoraban al Dios verdadero, cómo estos ángeles se referían a Dios. Y si leíste conmigo estas palabras o escuchaste, podemos entender que hay